Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy les voy a subir dos videos precisamente para poder continuar con el proyecto del presupuesto. El primero que les voy a subir es un video de corrección de unos elementos de la nómina que al estarla trabajando identifiqué que están mal. No son muchos, pero tenemos que hacer las correcciones para que todo cuadre y nos permita trabajar sin diferencias que nosotros mismos estemos autogenerando. Y dentro del mismo video vamos a hablar de un complemento de consumo de materiales, que es importante que ustedes tengan también la referencia, porque si no de otra manera nos vamos a ir atrasando y ya dentro de poco en las siguientes sesiones, después de terminar de ver la parte de gastos de operación, pues ya tenemos que empezar a generar la parte de flujos de efectivo, etcétera, para poder ir armando ya los estados financieros finales. Entonces, los complementos de nómina que tenemos que corregir son unos elementos que fundamentalmente identifiqué en los vales de despensa y en la parte del seguro social. Lo que voy a marcar ahorita, ustedes lo van a corregir, está marcado como referencia el renglón inicial de, por ejemplo, la línea uno. Lo que hagamos en esta línea, en esta celda en particular, tenemos que replicarlo en esa columna, ahorita lo vamos a mostrar para que lo entiendan, y posteriormente tenemos que replicarlo en la línea 2 y en la parte del mensual. Entonces, la diferencia que estamos modificando, les estoy marcando aquí los elementos que necesito que cambien. Que la columna I se refiere a la letra con la que estamos identificando el concepto de nómina, y lo que estoy cambiando aquí en los vales de despensa es los días. La fórmula aquí en la segunda parte multiplicaba por 31 y eso genera un descuadre. Entonces la fórmula ya está adaptada de manera que la multiplicación es, primero se divide entre 30, luego se multiplica por el 10%, se multiplica por 30 y luego se le suman los 26 pesos de los gastos. En la fórmula anterior, aquí está la diferencia, aquí teníamos 31 y ahora ya está aplicado como 30. Lo mismo pasa con los elementos del seguro social en la parte bimestral. En la parte bimestral, aquí teníamos 61 días, entonces también nos generaba un descuadre. Lo que hicimos aquí fue simplemente modificar de 61 a 60 y aplicamos ya correctamente la fórmula, por lo cual lo que se van a encontrar ustedes es que al revisar la fórmula tanto en la línea 1, 2 como en la mensual, van a tener que R15, que es el salario diario integrado, estaba multiplicado por 61 y después por el porcentaje. Ahora debe estar multiplicado por 60 y después por el porcentaje. Y lo mismo pasa con la parte del empleado. En lugar de 61 debe de ser 60 y debería de estar multiplicando también por su porcentaje. Esto, como lo repito, lo tienen que hacer en la línea 1, después en la 2 y después en la mensual. Me voy a mover a la hoja de nómina nada más para que tengan la referencia a la parte del presupuesto de mano de obra. Me estoy colocando aquí en la línea 1. En los vales de despensa, esto es a lo que me refería. La fórmula anterior decía esto. Fíjense que teníamos 366 y ahora deberíamos de tener, para que fuera correcto, 355. Entonces, ustedes tienen que cambiar la fórmula aquí, la cambian a 30, copian la fórmula y la pegan hacia abajo. Y después esto mismo lo van a replicar en la línea 2 y posteriormente en el mensual. Copian otra vez su fórmula y lo hacen en el mensual, de manera que todos los datos de los vales de despensa estén corroborados. ¿Para qué? Para que al final, si ustedes multiplican los 6.711 que nos da arriba por 12, pues nos está dando la misma cantidad que tenemos aquí en la columna. Y lo mismo está pasando en la columna del IMSS y del Infonavit. Aquí la fórmula anterior era 61 y aquí era también 61. Entonces, como pueden ustedes observar, aquí hay una diferencia, no es significativa, son 2 pesos acá y acá sí son 21 pesos,
Entonces lo que estamos haciendo es modificar a 60 días para que todo cuadre y al final tengamos en el anualizado un dato correcto. Entonces esto mismo ya una vez modificado lo copiamos y lo pegamos tanto en la línea 1 como en la 2 como en la mensual. La mensual acumulando las dos líneas. ¿Sale? Esto también en la hoja de instrucciones, los encabezados de columna que les estoy poniendo ya tienen la modificación, entonces solo tienen que copiar y pegar en sus cédulas para que quede correcto. De todos modos, estos encabezados en el archivo que subo con los videos ya saben que va a estar modificado. Ahora bien, regresando a la hoja de instrucciones, en el mensual tenemos que hacer varios cambios también. Más o menos es en el mismo tenor. Tenemos que ajustar la columna I también, los vales de despensa. Tenemos que pasarlo de 365 días que estaba a 360 y entonces ya nos va a cuadrar perfectamente. La columna Q, que es la del Seguro Social Patrón, luego viene Seguro Social Trabajador, luego viene partes bimestrales Patrón y luego partes bimestrales Trabajador. Tenemos que hacer los mismos cambios nada más con los días. Pasar de 365 que están en la columna Q a 360. Lo mismo en la R de 365 a 360. Y en la S y en la T hacemos más o menos la misma corrección que ya habíamos hecho en las mensuales. Cambiamos el 61 por el 60 y automáticamente nos va a quedar. ¿Sale? Sigan estas instrucciones, es muy sencillo, solo tienen que modificar y solo tienen que recordar que la fórmula, una vez que la cambien en el primer renglón, aplíquenlo a toda la columna donde tengan esa fórmula para que quede correcto. No vayan a mezclar nada más sus fórmulas mensuales con las fórmulas del anual. Estas las pueden modificar las tres juntas, las tres cédulas. Esta la tienen que modificar de manera independiente. ¿Sale? Y aquí abajo les estoy poniendo como referencia los totales a los que tendrían que llegar para que puedan comparar, tanto en las tres mensuales, línea 1, línea 2 y la suma, como los totales del anual, lo cual les va a facilitar en mucho el poder revisar el dato al que tienen que arribar. Y después, en la cédula de consumo de materiales, tenemos la proyección de la producción y después tenemos el presupuesto de materiales. Si recuerdan, en el video anterior nosotros proyectamos la parte de la compra de materiales. O sea, nos trajimos los renglones de la compra, que están acá a partir de la columna Q, los renglones finales, que es donde estamos calculando la compra. Nos trajimos las compras, le agregamos el IVA y lo convertimos en el total que tenemos que pagar de las compras. Pero nos faltaba proyectar el consumo de materiales que se va a ir al costo, lo cual es sumamente sencillo. Les voy a agregar este formato vacío. Precisamente aquí abajo de la columna Q, al final, a la misma altura donde empieza lo de compras, van a encontrar ahora este formato que dice resumen de consumo de materiales. Y lo único que estamos haciendo es traer el elemento que vamos a consumir, que es lo que tenemos como material requerido para producción en nuestras fórmulas, en la parte de dinero, lo estamos trayendo a ese resumen porque eso es el consumo de materiales que vamos a manejar en el costo. Entonces, si regresamos a la hoja de instrucciones para mostrarlo, por ejemplo, en el caso de harina, aquí para el mes de enero, nosotros tendríamos que tener, me voy a mover a la hoja de consumo, de presupuesto de materiales, me voy al primero que es harina, y aquí en la parte de material requerido me voy hasta la parte donde ya está convertido en dinero, que es la columna Q, el renglón 40, y entonces me voy a llevar esos 144,760 y lo mismo haría para febrero y para todos los meses hasta el mes de diciembre. En el mes de diciembre
tenemos un consumo de 168,874 y es muy importante que aquí hagan la totalización. En el caso de la harina tendrían que llegar ustedes a un total ya de todos los meses de 3.317.259 pesos. Repitamos lo que acabo de hacer. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo correctamente. Miren, lo que vamos a hacer es, les voy a pintar todo el renglón. Vamos a ponerlo aquí hasta diciembre. Y la suma para que podamos totalizar. Entonces simplemente vamos a copiar los datos y la suma son los 3.317.259 que les había mencionado. Esto mismo tendríamos que hacerlo con el azúcar. Está 8 renglones abajo. Lo voy a hacer directo. Aquí en presupuesto de materiales, una vez que tienen que van haciendo su cuadro, pues entonces se van a buscar acá el segundo material. Este es harina, esto es azúcar, entonces recuerden que es el segundo renglón. Entonces los 118 es lo que va aquí, lo jalamos y entonces tendríamos aquí 2.719.000, que es a lo que tendríamos que llegar de acuerdo al consumo de materiales que tenemos ahí. Lo voy a comparar con el que yo ya tengo resuelto. Recuerden aquí 2.719 y 3.317. Y aquí está, miren. Me voy hacia acá abajo. Y aquí está 3.317, 2.719. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tendríamos que mover. Este cuadro es el que vamos a necesitar para poder totalizar los materiales y lo mismo van a replicar con todos los materiales. Y aquí en el ejemplo de la caja de galleta en realidad ya no tiene caso hacerlo porque tendríamos los mismos elementos listos. Con esto, con este cuadro, nosotros ya vamos a tener el total de consumo de materiales que debemos de considerar en el estado de resultados. Espero que este video sea muy claro, ha sido muy cortito, y que les sirva para corregir la nómina y para hacer este agregado. ¿Vale? Muchas gracias y seguimos en contacto.